Esta mañana, Señor, ponemos todo en tus manos. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos hable a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, vaya hasta nuestro espíritu y que transforme nuestra vida. Que haya un nuevo entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo recuerdo hace unos cuantos años que, son mentiras, son muchos. Al principio, cuando iniciamos en el cristianismo y nos los presentaban, el cristianismo era que mira, todo se te va a resolver, todo va a ser muy sencillo. Y te lo presentaban muy bonito, porque querían evangelizarte. Y era correcto. Pero la realidad es que ser cristiano es muy difícil. No es fácil. Porque no sabemos valorar muy bien, entenderla, la obediencia que de nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz. A nosotros no nos costó nada, porque a Dios le costó la vida y de una forma horrible, que era nada más para los delitos más graves que había. Y así fue. Entonces, no es fácil, y es lo que vamos a ver ahora. Nosotros obedecer a Dios es lo más correcto, lo más sabio que puede haber en la vida. Es lo más correcto, obedecer a Dios, pero a veces nosotros tomamos decisiones que parecen ser mejores, menos dolorosas, más rápidas y con mejores resultados. Y es ahí muchas veces donde estamos fallando. Pero lo mejor, como te repito, que podemos hacer es obedecer a Dios lo que Él nos dice. Aunque a veces hay pérdidas, es cierto. Hay pérdidas, hay más difícil, más largo el procedimiento. Todo toma más tiempo. Pero tenemos promesas y vamos a hablar de muchas promesas. Y la promesa más importante que tenemos en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Palabra muy usada, pero que es exclusiva para nosotros, los que amamos a Dios, que ayudan a Dios. Todas las cosas van a terminar en bendición. No se te olvide, no se te olvide. Dios nos alienta a que seamos obedientes, porque es lo más sabio que puedes hacer. Eso es lo más sabio que tú puedes hacer. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer a Dios. No pensar, no tomar decisiones propias. No tomar decisiones que parecen ser mejores. Que están, porque tenemos esa tendencia a hacerlo. Y vamos a
a estudiar a Josué, les voy a dar el contexto de lo que está pasando. Ya Moisés había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y como dicen nuestros hermanos israelitas, fuimos sacados con brazo fuerte, con brazo fuerte. Él los sacó, él humilló a los egipcios, destruyó, pagaron por todo lo que habían hecho y abrió el Mar Rojo y mandó, cuando estaban al límite de la tierra prometida, recordando bien, mandó unos espías para que vayan a ver qué es lo que hay ahí adentro. Y regresaron estos príncipes, pues que Dios tenía verdad, era cierto, lo que él había dicho no era mentira. Inclusive trajeron en un sarmiento con un racimo de uvas que no lo podía cargar una sola persona, entonces atravesado por un palo, y lo venían cargando entre dos. Estos son los frutos que se dan allá. Entonces ellos pues estaban maravillados, pero entró la incredulidad, el espíritu de esclavitud que la mayoría tenía, y dijeron: no, pueblo, no saben a dónde nos lleva Dios. Allá hay la tierra de gigantes. Las naciones están amuralladas, imposibles de escalar. Acuérdate que ellos no eran guerreros. Ellos no eran guerreros. Ellos son guerreros. Y comenzaron ellos a entristecer al pueblo. Y Caleb y Josué les dice todo lo contrario. Les dice: miren, es cierto lo que está allá, pero Dios nos trae y Él es poderoso. Y si Él va con nosotros, son pan comido. Y llegó el momento en que inclusive querían apedrear hasta Moisés. Bueno, ahora nos encontramos con que hubo un problema ahí de desobediencia con Moisés, que tenía que ser severamente castigado. Y Dios le dijo: no vas a llevar este pueblo a la tierra prometida. Y sí, efectivamente, él lo vio de lejos. Y el momento en que nos encontramos aquí es en Josué 1:1. Le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Qué hermosa promesa, ¿no? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra promesa.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Imagínate a Josué oyendo eso. Imagínatelo. Aquí ahora tenemos a Josué delante de el río, delante de los límites para entrar, pasar a su pueblo. Hay 7 naciones que tiene que ir a conquistar. Hay 7 naciones que tiene que ir a doblegar. Y eso no es una batalla fácil. No era poquita gente. Cuando salieron de Egipto, eran varios millones de personas, de niños, adultos, ancianos. Ciertamente murió mucha gente en el desierto durante 40 años, pero hubo reproducción, hubo mucha reproducción. Y ahora está Moisés ahí para pasar al pueblo de Israel. Está Josué. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice que se esfuerce y sea valiente? Y eso nos lo dice a todos nosotros. Porque la Biblia, todo lo que está escrito es para ti. Desde el Viejo y el Nuevo Testamento. Todo es para nosotros. ¿Por qué le dice esfuérzate? Mira, ahora Moisés ahora Josué estaba ocupando un lugar que le pertenecía a Moisés. Y Moisés era como un Dios para ellos. Moisés era el que iba y hablaba con Dios, no ellos. Moisés era el que los había librado de la muerte en muchas ocasiones. Había intercedido por ellos igualmente y lo veían como un Dios. Y Moisés ya no está. Moisés ya no está, ahora está Josué. Y Caleb, de todas aquellas personas que habían entrado a la tierra prometida, habían visto todo por 40 días y habían traído un reporte igual que los demás, pero con una dirección diferente, ¿no? Con una visión muy diferente. Entonces, no era porque se le iba a olvidar que haya dicho Dios, a lo mejor se le olvida a Josué, no. Era porque tenía que infundirle esa fe, tenía que darle todas esas promesas y que las hiciera suyas
de que siempre iba a estar con él, como lo leímos y lo vamos a ver. Otro punto era mover a toda esa gente, moverla hacia la tierra prometida, sabiendo que estaban amuralladas todas esas ciudades, estaban fortificadas, no eran fácil de poder tomar control de ellas, pero luego aparte tenía el problema de que no eran buenos guerreros. Ellos no eran muy buenos guerreros, no se habían formado como guerreros, aunque habían tenido ciertas guerras antes de llegar aquí. Entonces, todo esto iba a suceder. Por eso le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Una de ellas le dijo, y una vez, esfuérzate y sé muy, pero mucho, muy valiente. Mucho, muy valiente. Entonces, Dios sabía lo que se iban a encontrar, pero Dios iba a estar con él. Era una gran multitud. Esfuérzate y sé valiente. Y como vimos ahorita, y me gustaría que ustedes en su casa leyeran todos estos versículos y fueran encontrando las promesas. Las promesas. Le dice, promesa, nadie te hará frente. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Otra promesa, tú entregarás en heredad toda la tierra. Una promesa que no va a morir, que va a continuar como líder. Y él le va a ir entregando a todo su pueblo lo que Dios le vaya diciendo. Promesas, vas a ser prosperado en todas las cosas. Esta es una llave. Esta es una llave para prosperar. Buscas todas las promesas, escríbelas, las que encuentres. Y todos tenemos esta responsabilidad. Todos tenemos esta responsabilidad de esforzarnos y ser valientes ante todo lo que se levante en contra de tu familia, de tu persona, de tus finanzas, de tu salud. Pero desafortunadamente buscamos por las partes más rápidas que creemos nosotros que son las mejores y no tomamos en cuenta como debería a Dios. Y le dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora muchos dirán, ¿cómo pongo en práctica esto en mi vida? Porque es lo importante, ¿no? Es muy bonito oírlo, leerlo, pero ahora lo quiero poner en práctica en mi vida. La clave es meditar en la palabra de Dios. Leerla, versículos cortos, partes grandes, en otras ocasiones, y meditar en ella. Que esté siempre en tu mente, meditar en la palabra de Dios.
La lees y tú te preguntas, cuando no pasar por ella, no es un libro, no es una novela en la que tú vas leyendo y te distraes y se te pasan cosas. No, no es de esa manera. Es tomar pequeñas porciones, leerlas y preguntarte, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres que cambie algo de mi estilo de vida? Que yo creo que es muy bueno. ¿Quieres tú que cambie algo de mi estilo de mi vida? ¿Hay algo que quieres que yo haga? ¿Quieres tú que yo vaya y hable con alguien? ¿Hay algo en mi vida que tú quieres que yo cambie? He perdido mi primer amor y lo que tú quieres es que regrese a Él. Señor, ¿qué quieres hacer? Hay muchas preguntas que te tienes que hacer. Eso es meditar en la palabra de Dios. Agarrar el versículo y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Me estás hablando. ¿Por qué me dices que me esfuerce y sea valiente? Dado momento te dice, mira, Iván, esfuérzate y sé valiente, porque Él sabe que viene algo hacia ti. Y si Él te dice eso y lo lees, pregúntate por qué. Eso es meditar, una de las formas de estar meditando en la palabra de Dios. Lo mejor persona que pueda Dios hacer contigo, lo va a hacer. Va a sacar lo mejor de ti. Obediencia, obediencia, amor. Le dice que cuide y medite de día y de noche este libro. ¿Por qué? Porque es fácil desviarnos. Es fácil que te desvíes. Dios sabe lo que somos. Él sabe que somos carne. Y que en cualquier momento te puedes desviar. Por más fuerte que tú te sientas, llega un momento y estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Estamos tomando consejos que no son buenos para nosotros y Él sabe que puedes cerrar tus oídos hacia Él. Pero mira, el deseo de Dios, esto tómalo y ponlo en tu corazón. Él quiere que domines. Lo primero que le dijo a Adán, domina, doma lo que está fuera, domina. Le dice, y no te apoyes en tu propia prudencia y medita en ella, en la palabra de Dios. Él quiere que todos los días leamos la Biblia, una pequeña porción, una porción más amplia, pero siempre leyendo la Biblia. Estás platicando con Él. No es un libro común y corriente. Es la palabra de Dios. Cuando lo abres, Dios te está hablando. Si está el nombre de otra persona, ponle el tuyo.
Cambia ese nombre y pon el tuyo. Y vas a sentir cómo Dios te está hablando. Y ese después poco a poco se va a convertir en un monólogo. Porque Dios siempre está hablando. Hasta que tú empiezas a hablar, a oír a Dios. ¿Y por qué no? Probablemente no sea de una forma así física ni nada, pero es algo que hay dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, que Él te está hablando, que es Él el que te está diciendo. Y nosotros debemos de saber reconocer que es Él, porque hay tres fuentes que hablan: tu carne, tu enemigo y Dios. Pero tu carne no está aquí. Tu enemigo no está aquí. Aquí nomás está Dios. Cuando tienes un problema, es fácil buscar a alguien, comentárselo y pedirle consejo. Pero cuidado. Pero cuidado, porque muchas de las veces tienes que saber a quién pedirle consejo. Y segundo, por lo general, la gente va a decirte lo que tú quieres oír. La gente quiere oír siempre lo que ella quiere. Y la palabra de Dios, la mayoría de las veces, te dice lo contrario. Te dice lo contrario y te reta. Y son cosas que no te gustan. Señor, pero ¿cómo me dices eso? No, si no te estoy pidiendo que te cases con él. Lo que te está estorbando es esa falta de perdón. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si tiene la culpa? Esa es la gracia. Tú también tienes mucha culpa. De todos los que estamos aquí, no merecemos estar aquí, sino a través de la gracia de Dios. Entonces esa gracia tú la tienes que pasar a otras personas y Él te dice, y sale, y ¿por qué sale aquella persona en mi vida? ¿Por qué aparece? Ya ni me acordaba. A lo mejor está hasta muerta ya. A lo mejor ya hasta falleció. Pero aparece otra vez en tu vida recordando el daño que te hizo. Y Dios te está pidiendo, suelta a esa persona, perdónala. Y no es fácil, porque la carne se revela y le recuerda todo lo que ha sufrido. Entonces, a cada persona nos hablará igual, pero la diferencia es el caso que hacemos, la obediencia. Porque muchas personas me dicen, alguien que le ha hecho daño y esté viva, no tienes que casarte con esa persona, no tienes que continuar la amistad, no tienes que hacer nada, simplemente el que tiene que liberarse aquí no es ella o él, sino tú, el que está guardando ese rencor. Entonces, meditar en la palabra de Dios es pláticas continuas con Dios. De eso se trata la palabra. Cuando tú lees la Biblia, Él quiere que tú hables luego. Cuando Adán y Eva andaban en el paraíso,
y Dios andaba con ellos, iban platicando, platicaban. Adán, qué bien te quedó el nombre para aquel animal. Y les decía, y les hablaba, y les hablaba, y les hablaba, y oía Dios de ellos, de las quejas que tenía Eva, de Adán, y platicaban. Era una continua plática entre ellos. Para eso los había formado. Para eso también a nosotros nos ha formado. Para que platiques con Él. Cuando vas manejando, Señor, siempre se me viene el señor que llegaba a la casa. Era un misionero que viajaba a predicar el evangelio para Sinaloa y venía de Texas y llegaba a la casa y pernoctaba, pasaba una noche y al día siguiente se iba. Él solo venía y él siempre se venía platicando con Dios, pegando gritos acá y todo, y hablaba con Dios, muy efusivo, mucho carácter. Yo creo que más que Pedro. Y una ocasión llegó ahí con nosotros y que se va dando cuenta que el folder, los papeles del carro de él no traía, se quedaron allá en Texas. Entonces, ¿qué hago? Dijo, ya he pasado más de la mitad del camino. Y Dios le habla, ok, muy bien, Señor, muy bien, a dormir. Y al día siguiente, pues a los 21 kilómetros es donde está la revisión, los límites. Aquí como estaría, ¿qué? San Emeterio, creo. Ahí luego 21 kilómetros es el límite y ahí están las aduanas. Y él trae un pickupcito con placas americanas, etcétera, etcétera. Y le dice, buenos días, le dice, ¿a dónde va? A Sinaloa, le dijo. Voy a predicar la palabra de Dios. ¿Usted quién es? Yo soy el hijo del rey, le dijo, pero con una autoridad que le salió cuando nos platicó de regreso. Y el oficial se quedó, pásele. Ya no le volvió a pedir nada le pidió. Se quedó paralizado, dijo, yo no me quiero meter en problemas con hijos del rey, dijo. No pásale. Adelante, le decía el otro. Y él se quedó sorprendido. Gracias, Señor, gritaba. Y se iba. Y regresó. Y ya le preguntamos que si cómo había pasado todo y ya nos daba tanta fe que nos platicara todo eso. Era una persona muy linda. Fue de mucha bendición para nosotros y más que estábamos todavía muy tiernos. Entonces, meditar con Dios es tener pláticas continuas con Él. Cosas que pasan cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, hay frutos. Cuando tú estás preocupado o estás angustiado, sabes que meditar en la palabra de Dios, yo creo que todos hemos estado así. A veces estás triste, deprimido, deprimida, no sé, se te vienen tantos pensamientos a la mente, te da miedo, etcétera. No sé cuántas cosas puedan pasar por tu mente. Sabes que meditar en la palabra de Dios calma nuestro espíritu.
te apacienta, te tranquiliza. Hay versículos que están hechos para calmar tu espíritu. Y que grandes personas que nos han precedido, lo han comprobado, lo han vivido y nos lo dejan por parte de Dios. Como por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo recitan y se lo aprenden desde el principio hasta el fin. Y esa porción de la Biblia tiene un poder de calmar tu espíritu, como muchos otros. Meditar en la palabra de Dios purifica nuestro corazón, así como lo purifica, ¿no?, el agua. Purifica nuestro corazón. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Medita sobre eso. Acuérdate que antes todos andaban a pie, pero camino no es simplemente eso, es también tu caminar en la vida. Bueno, pues la palabra de Dios es una lámpara porque no vas con los ojos cerrados, no vas a ciegas. Es una lámpara que te va viendo por dónde vas pisando, para que no te vayas a diestra ni a siniestra, sino que te vayas por el camino, por donde debes de marchar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y lumbrera a mi camino, porque llevaban ellos también unas antorchas para alumbrar, para poder ver por dónde van. Yo medité un poquito en eso y ahora medita tú y qué tanto te puedes Dios hablarte. Entonces Dios te va a mostrar cosas que te ayudan en la vida, cosas que te hacen daño, cosas que han venido y no te has dado cuenta, pero hay una losa de bronce arriba de tu cabeza y una mano que te detiene y no avanzas. Y tus oraciones no pasan de la tierra. Medita en la palabra de Dios, porque Él va a purificar nuestro corazón. Lo va a purificar. Afirma nuestra percepción. Cuando leemos la palabra de Dios y la meditamos, entonces entendemos cosas que antes no entendíamos. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado que lees una porción de la Biblia y la meditas y comienzas a entender, te comienza a hablar. La palabra de Dios te comienza a hablar y te está diciendo otras cosas que antes tú no las habías entendido o no las habías visto. Y se convierte ese versículo, esa porción, en algo nuevo. ¿Eso está aquí en la Biblia? A mí todavía me pasa que leo eso y esto está aquí en la Biblia. ¿Cuándo estaba aquí en la Biblia? Yo no lo había leído. Pero Dios me está hablando de forma diferente. Mi percepción está aumentando. Estoy percibiendo cosas nuevas que Dios me está mostrando. Entonces, como fíjate en Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíjate en Dios, tenle confianza en Dios. Con todo tu corazón.
con todo, no con poquito. No, por todo en hebreo y en griego, y es lo mismo, es todo tu corazón. Y no te apoyes en tus propios prudencia. Reconócelo de todo corazón y Él enderezará tus veredas. Tú puedes decir, Señor, qué orgulloso estás de mí. A estar de tan orgulloso, todo lo que tú has hecho en mi vida. Dios afina tu percepción al meditar en la palabra y te das cuenta de qué equivocado vas por otro camino por el que Dios no te lleva, nunca te ha dicho que vayas por ahí. Puede suceder así. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es una promesa. Las promesas tú las tienes que agarrar cuando Dios te habla, estás leyendo la palabra y hay una promesa, escribirla. Estas son mis promesas y enviarlas para que cuando tú pases por alguna situación, el Espíritu Santo tenga de dónde tomar para hablarte, de dónde tenga algo para podértelo decir. Si Él ve el banco en donde tú has mandado las promesas y no encuentra nada, no te puede mandar nada. Porque no tienes nada. ¿Cómo te habla? Pero si tú tienes esas promesas, las haces tuyas, Él te las recuerda. Él te las recuerda, las tomas, las vives. Entonces, espero que nadie de aquí nomás lea la Biblia cuando viene el domingo. Llene su corazón y su espíritu con promesas de Dios, con las promesas de Dios. Le encanta que se lo recuerde, Señor. Él contigo dialoga y tú le dices, Señor, tú me prometiste esto. Tú me prometiste y tú platicas con Él y tú le recuerdas a Dios. Y en muchos pasajes Dios iba a destruir el pueblo. Moisés y otros líderes intercedieron, estuvieron intercediendo con Él y Dios cambió de opinión. Clarifica nuestra dirección. O sea, por dónde vas caminando. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, como les decía ahorita. No sabemos qué hacer. ¿Debo de comprar esto? ¿Debo de comprar este carro? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con mis hijos rebeldes? ¿Qué debo de hacer con el matrimonio? ¿Qué debo de hacer con esto? Él clarifica tu dirección, tu caminar. ¿Debo de seguir con este noviazgo? ¿Debo de cambiar de empleo? Pregúntaselo a Él. Que Él te conteste. No tomes decisiones por tus sentimientos. Pregúntale a Él. Él te va a responder si es el momento o es Él el que te está cambiando de trabajo. Señor, yo estoy enfermo. Yo tengo esta promesa que tú ya pagaste por todas mis enfermedades en la cruz. Yo tomo esa promesa. Y esa enfermedad no debe de estar dentro de mi cuerpo.
y la tomas y a Dios le gusta. A Dios le gusta que se lo digas. Que se lo digas. ¿Por qué? Porque lo crees. Y el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Entonces, hay fe en ti de que no estás hablando al aire, sino de que estás platicando con Él. Tenemos que avanzar en esta vida. Ya nos queda muy poco. Bueno, a otros más, a otros menos. Nos queda muy poco porque la venida del Señor está muy cerca. Entonces, Dios te va a guiar al éxito. Cuando meditas la palabra de Dios, porque ahí están sus promesas. Porque mira, Dios no quiere que fracases en lo que tú hagas. Él no quiere que fracases. Él no quiere que te vaya mal. Recuérdalo. Él es Dios de amor. Es puro amor. Puro, puro amor. Él no quiere que te vaya mal, que fracases, que te divorcies, que, en fin, que tus hijos anden en esos caminos, con esas amistades. Él no quiere, él, su deseo es que triunfes, que seas un ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Que tú teniendo todas esas promesas, como decía ahorita de este señor, que él se sentía y vivía como el hijo del rey. No creas que cuando lo dijo, no fueron simplemente palabras, fue espíritu lo que salió de él. Que a la otra persona lo paralizó al oficial y le entró miedo al ver a la persona. Pásele, le dijo. Él quiere que tú los reclames tus promesas con fe, creyendo que Él no quiere que te vaya mal, que fracases. Si cambias en dado momento de situaciones, de trabajos o algo así, es porque Él quiere, Él lo ha forzado para que veas que Él tiene otro mejor para ti, otro mejor para ti, y seas un ejemplo a seguir. Seas un ejemplo. Si a mí me da gusto, pero no se imaginan el éxito de Josué, el éxito de Abraham, el éxito que están teniendo con nuevos trabajos, cómo van. ¿Qué no será para Dios, que es el que se los está dando? Recuerda que Dios promete que si tú meditas en su palabra, Él va a hacer prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Podemos pasar? ¿Han sido bendecidos? Recuerden, siempre es sabio obedecer a Dios y meditar en su palabra. Siempre es sabio. Es de sabios obedecer a Dios y meditar en su palabra.